como siempre, un placer y un privilegio compartir con ustedes y me siento muy honrada de estar aquí en esta mañana. Amén. Entonces vamos a empezar el tiempo con una oración. Padre Santo, te damos gracias por este día, gracias porque tú nos has permitido un día más de vida en el que podemos experimentar, Señor, tus misericordias renovadas cada mañana. Señor, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los hermanos que están conectados, Señor, y los que lo van a escuchar después. Te pedimos, Señor, que tengamos un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, que nuestros oídos, Señor, y nuestro corazón esté atento a lo que tú quieres decir a tu pueblo, Señor, que seas tú hablando a través de mí, Señor, y que cada palabra sea para edificación, Padre Santo. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Y bueno, mis hermanos, no es sorpresa de que ya estamos en diciembre, prácticamente acabando el año. Estamos 20 de diciembre, este año se ha ido un poco corriendo, ¿verdad? Tantas cosas que han pasado y ya se está acabando. Y bueno, realmente más o menos en esta fecha esperamos siempre como la prédica del nacimiento, ¿verdad? Y aunque la Biblia no dice una fecha, que si es el 24, que si es el 25, ¿verdad? La sociedad ha tomado bien separar este tiempo para reconocer el nacimiento más importante y pues nos unimos a eso, ¿no? Y sería muy lindo si el Señor me hubiese puesto en mi corazón hablar de ese tema, yo lo hubiese disfrutado, lo anhelaba, pero el Señor no era eso lo que puso en mi corazón para compartir con ustedes, ¿verdad? El Señor me confirmó precisamente ayer hablando con una hermana que este era el tema que quería que pues se compartiera y uno tiene que estar atento a lo que el Señor quiere hablar, ¿verdad? Entonces, antes de empezar con, con la prédica, para decirlo de alguna manera, quisiera hacerles una pregunta y quizás uno o dos de ustedes me puedan responder. Si pudieran definir con una palabra o con una frase este año 2020, ¿cómo ustedes lo definirían? ¿Con una palabra o con una frase? Siéntase libre. Bendiciones. Bendiciones. ¿Alguien más? Esperanza. Esperanza. Victoriosos. ¿Alguien más? Hay otra palabra, diferente. Ha sido diferente. Es verdad, ha sido bastante diferente, yo diría. Es verdad. Gracia abundante. Gracia abundante. Amén. ¿Alguien más? Pues sí, este año ha sido prácticamente todo lo que ustedes han dicho y yo definiría como un año de aprendizaje, ¿verdad? Un año en que hemos tenido que aprender a manejar situaciones diferentes, como decía Gaby. Y ha sido un año donde nos ha pasado muchas cosas y de hecho en Facebook y todo muchas personas hacen chiste de que todos los meses este año ha sido sorprendiendo, ¿verdad? Como todos los meses era algo diferente, ¿verdad? Pero una de las cosas que me ha ministrado el Señor es aprender, ¿verdad? De este año. Y quisiera que si pudieran ir conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, y vamos directamente al versículo 34. Amén. Mateo 6, versículo 34. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán, ¿verdad? Y este 2020, una de las cosas que más me ha
como impactado en mí es que los que me conocen saben que soy una persona que le gusta hacer planes, ¿verdad? Y a mí me gusta siempre estar inventando, como decimos los cubanos, y me gusta planificarme. Y una de las cosas que fueron interrumpidas por esta pandemia fueron los planes, tanto personales como los planes para la obra del Señor, ¿verdad? Tuvimos que o aplazarlos o otros cancelarlos. Pero el Señor nos está hablando desde el capítulo 20, desde el versículo 25. Él está hablando, si ustedes, por lo menos en mi Biblia, el subtítulo que dice es el afán y la ansiedad. Y vamos a desmenuzar un poquito cada versículo para, como el Señor me habló a mí, quisiera compartirle con ustedes. En el versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En otras palabras, el Señor nos está diciendo, no se afanéis. En el diccionario, estaba buscando un diccionario bíblico y dice que afán es trabajo excesivo, solícito y congojoso. Trabajo corporal como el de los jornaleros, dice. Y fatiga, penalidad, apuro, prisa, diligencia, premura. Y no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno estamos tan afanados, tan preocupados, tan desesperados con algunas cosas que nos pasan por la cabeza, que aún sin mover un dedo y terminamos con un cansancio tan grande como si hubiésemos trabajado 15 horas seguidas sin parar. Y, ¿verdad? Y sin mover un dedo, es solamente nuestra mente que está ahí afanada y dale que dale. Y entonces me gustó de los como definiciones que dan de afán, esta que dice trabajo corporal como el de los jornaleros. Entonces el Señor en el versículo 25 está diciendo, mira, no se preocupen, en otras palabras está diciendo, no se preocupen qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir, ¿verdad? ¿No es acaso la vida más importante que todas esas cosas? Y si el Señor nos dio a nosotros la vida, ¿no se encargará el Señor de esos pequeños detalles que la complementan? ¿Verdad? Pero el Señor sigue dando ejemplos y me encanta porque un ejemplo es más, te abre como los ojos más que el otro. Entonces dice en el versículo 26, dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Las aves del cielo. Y yo pensaba con este ejemplo que el Señor ponía que si las aves del cielo dependieran de nosotros, pues ustedes se imaginan, vamos a imaginar, no vamos a suponer, que a cada uno de nosotros nos correspondiera cuidar un ave. Ya la mía no existiera, porque no se me da mucho eso de cuidar como mascotas y todo. Yo me venía a la mente con este versículo la historia de mis pececitos, que ya la mayoría lo sabe, y para no hacerle el cuento largo, yo puse todo mi empeño en cuidarlos, me gasté una quincena entera y los pececitos no me duraron 5 horas. Y yo puse de verdad que sí mi mayor empeño en eso, pero no tenía esa capacidad de cuidarlo, no sé. Sí, ¿verdad? Entonces, las aves del cielo, gracias que no dependen de nosotros, dependen del Señor. ¿Y cuántas aves nosotros podemos disfrutar? ¿Verdad? Nosotros vemos y vemos las aves y el Señor las alimenta. ¿Acaso no somos nosotros el top de la creación? ¿No somos nosotros más importantes que las aves? O sea, ese es otro ejemplo que me encantó, pero sigue el Señor dándonos ejemplos y ejemplos, ejemplos, como para decir, no estás seguro, pues te voy a dar más. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
¿verdad? Y estaba viendo en una Biblia de estudio Holman, y en esa Biblia decía que la traducción de esta frase de añadir a su estatura un codo significa en la traducción como se refiere a longevidad, como añadir tiempo a la vida. ¿Y quién de nosotros, por más que se esfuerce, decir, mira, necesito 50 años más de vivir porque no me alcanza el tiempo para hacer todo lo que quiero? No podemos, ¿verdad? Porque el Señor son nuestros días, y el día que nacemos y el día que vamos a morir. ¿Quién de nosotros va a poder añadir a su estatura un codo? Pero sí el Señor diciendo, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así de uno de ellos. ¿Y cuántos han disfrutado de lo exquisito, del olor, de la belleza que son los lirios, verdad? Y no trabajan, no hacen nada, y sin embargo el Señor los viste de esa hermosura. Y compara con Salomón. ¿Cuánto dinero no tenía Salomón? ¿Cuántas riquezas no tenía Salomón? ¿Cuántos costureros, sastres, las mejores telas, lo mejor de lo mejor podía estar al alcance de la mano de Salomón? Sin embargo, Salomón, dice la palabra, que el Señor decía que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Pero en 28, ahí al antiguo decir, por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y ahí podemos hacer un paréntesis, ¿no? Con el vestido, y podemos poner ahí todas las cosas materiales que por las cuales a veces la sociedad nos impone a afanarnos, ¿no? Y no está malo mejorar, ¿verdad? No está malo tener un buen carro, no está malo, pero cuando nosotros le ponemos afán, cuando nosotros esa es nuestra única meta, cuando nosotros le ponemos ese trabajo excesivo a tener el mejor carro, a comprarnos la mejor casa, a tener, no sé, el mejor teléfono, ahora que salió uno nuevo, creo. O sea, cuando nosotros ponemos nuestro corazón a esas cosas, pues eso el Señor no lo ve bien. Y les quiero poner el ejemplo de, vamos a ir a un momentico a Lucas 12, para verlo un poquito más claro. Vamos a ir a Lucas 12, versículo 16, ¿verdad? Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Verdad? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Este hombre estaba afanado en tener más y más bienes, no le bastaba con los que tenía, sino que iba a romper todos sus graneros, iba a ser más grande para poder meter más cantidad y todo. Y al final, esa misma noche iban, tú sabes, ese hombre iba a morir. ¿Y quién iba a disfrutar de los bienes? ¿Verdad? ¿Quién iba a disfrutar de los bienes? Si él se había puesto todo su empeño, para decirlo de alguna manera, en crear tesoros terrenales. ¿Quién lo iba a disfrutar después? Y eso es algo, ¿verdad? Que nos queda. Muchas veces nos pasamos el tiempo preocupados por dejar tesoros terrenales, y muchas veces es más lo que se trabaja que lo que se disfruta, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo que me venía a la mente cuando leía este versículo 28.
Y volviendo a Mateo, el Señor sigue dando ejemplos que dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El Señor pone ejemplo de la hierba del campo. Cuando nosotros ahora que vivimos en la ciudad, pero cuando pasamos por el campo siempre disfrutamos de esa hierba verdecita, ¿verdad? Y de hecho muchas personas la ponen en sus casas hasta artificiales por tal de tener esa similitud, ¿verdad? Y cuánto no disfrutamos de ese color, de la vegetación, hasta del olor, ¿verdad? Y el Señor la viste así. No hará mucho más con nosotros, pero el Señor sigue diciendo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y me gusta que usa la palabra necesidad más que deseo, porque el Señor, si cumpliera todos los deseos de nuestro corazón, yo imagino que todos fueran millonarios, todos tuvieran, tú sabes, todas esas cosas, pero el Señor usa que sabe la necesidad que tenemos, sabe lo que nos hace falta, no sabe, tú sabes, no nos da ni más ni menos, sino lo exacto, lo preciso que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero sigue diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí nos da una clave, aquí nos da una contraseña, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, buscad primeramente las cosas de Dios y vamos a ver, ¿no? Y lo vemos, como todas estas cosas son complementos, pero no son lo importante para vivir, ¿verdad? Todas las demás cosas vienen como añadidura, vienen como algo añadido, pero no es lo principal, ¿verdad? Y sigue diciendo, y este es el versículo que el Señor me hablaba, que decía, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Y eso lo hemos visto en este año, ¿verdad? ¿Quién nos íbamos a imaginar que de un día para otro iban a cambiar nuestros planes, que de un día para otro iban a ser cancelados proyectos, que de un día para otro iba a cambiar nuestra normalidad y tenernos que adaptar a una nueva normalidad, ¿verdad? Y vemos como el Señor en este versículo nos da la clave de vivir cada día. Y esto solamente no está en el Nuevo Testamento. Y un ejemplo que podemos ver clarito en el Antiguo Testamento, y quizás ustedes ya se lo deben estar pensando, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Que salieron de Egipto, y yo creo que no habían dado 3 pasos y ya se estaban quejando porque tenían hambre y porque recordaba cuando ellos se sentaban delante de las cazuelas en Egipto donde eran esclavos y se sentaban delante de las cazuelas de carnes y comían y todas esas cosas y empezaron a murmurar, ¿verdad? Empezaron a murmurar porque ellos estaban viendo la diferencia de cómo vivían en esclavitud y ya tenían hasta hambre siendo libres, ¿verdad? Pero vamos a ver qué fue lo que el Señor hace y cómo el Señor pone de ejemplo que cada día tiene su propio afán. Vamos a ir un momentico a Éxodos, capítulo 16. ¿Amén? Éxodo capítulo 16, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. O sea, ¿qué tenían que recoger? La porción de un día. O sea, no podían recoger más de un día, bueno, a no ser, más en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día, eso era por el día de reposo. Pero lo que quiero enfocarme es que qué pasaba con esa comida si lo recogían al otro día. Pues la comida se podría, ¿verdad? Y
y vamos a ver en el versículo 13. Ok, en el versículo 14, vamos a empezar. Y dice 16, Éxodo 16, 14, dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Moisés le estaba dando la instrucción, mira, no dejen nada para mañana. O sea, mañana van a tener su provisión. Pero ellos no obedecieron. Como resultado, la comida se echó a perder. Y un comentario que estaba leyendo que me gustó muchísimo y me dio una nueva perspectiva de este pasaje es que decía como que las personas que guardaron para el otro día dejaron de comer ese día. O sea, usted se imagina que haya dejado la mitad de la comida, dejó de perderse la provisión que Dios había suplido para ese día, dejó de disfrutar de la bendición que había comido para ese día, para dejarla al otro que al final se echó a perder, ¿verdad? Y así mismo somos nosotros. Hace como una semana fue el culto de jóvenes final del año, y hicieron como especie de taller, y una de las preguntas que habían que me sorprendió mucho fue, ¿qué pasa si el 2021 no es lo que esperamos? Yo cuando escuché eso y la pregunta, como decía algo así de que como, ¿qué pasa si el 2021 resulta ser un año peor? Cuando escuché eso, me dio así como un poco de, porque nunca me había imaginado, o sea, nunca me había pasado por la cabeza que el 2021 pudiera ser la posibilidad de que fuera un año peor que el 2020, ¿verdad? Porque en mi mente ya el 31 de diciembre a las 12 de la noche y a las 12:01 del 1 de enero, como que las cosas pensamos que mágicamente van a cambiar al paso de un año, ¿verdad? Y, y yo decía, bueno, ¿y si el año 2021 resulta ser peor? Si el año 2021 nos trae más sorpresas que el año 2020. Y mi respuesta inmediata fue, Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Dios sigue siendo Dios. Y bueno, lo que pasa es que también nosotros por tal de pensar en este 2020, no sé si a usted le ha pasado, ojalá y que no, pero pensando siempre que las cosas van a mejorar y que las cosas van a mejorar, no disfrutamos el momento. No disfrutamos todas las bendiciones que nos ha traído este año, no disfrutamos todas las cosas buenas que podemos sacar, porque yo estaba escuchando y en ninguno de los comentarios que ustedes dijeron fueron cosas malas, sino al contrario, cosas productivas, un año de esperanza, un año de bendición, un año diferente, pero diferente que sacamos de lo malo lo bueno, ¿verdad? Un año donde, mira, con estas reuniones se han podido reunir personas de varios países, hemos podido conocer otras personas, o sea, pero muchas veces, por tal de pensar siempre en el mañana, no disfrutamos el presente y no disfrutamos las cosas que el Señor nos pone, ¿verdad? Y a veces el Señor nos dice, como le dijo Marta, 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 afanada y turbada estás, ¿verdad? Y ¿acaso Marta
yo siempre pienso, Marta estaba haciendo una tarea importante, ¿verdad? Porque en algún momento ellos tenían que comer, en algún momento ellos tenían que ser servidos, pues. Y entonces Marta estaba ocupada de eso, pero ese no era el momento de estar haciendo otras cosas, ¿verdad? Eso no era el momento de estar afanándose por otras cosas, ese era el momento de estar a los pies del Señor. Y así ha sido este tiempo, no es el momento de afanarnos por cosas que ya sabemos que pueden ser, que se acaben, ¿verdad? Es tiempo de ir a los pies del Maestro. Y este pasaje me ha sido de mucha bendición en este último tiempo. Y me enseñó a ver a Dios de una manera que no había experimentado. Y los otros días hablando con una hermana que la admiro mucho por su ministerio, es una hermana hermosa, y hacía mucho rato que no hablaba con ella, y estándonos poniendo al día, como decimos, y me estaba contando, había tenido algunos, tú sabes, había fallecido su mamá, había tenido algunos problemas, y me dijo, de lo que he aprendido de todo esto es que el Espíritu Santo me enseñó que no es lo que se dice, no es lo mismo lo que se dice a lo que se hace. Y eso he aprendido en este tiempo también. No es lo que recitamos la palabra, sino es lo que vivimos la palabra. Y el Señor en este tiempo me ha enseñado a que cada día tiene su propio afán, a que no preocuparme por el mañana cuando todavía estoy en el presente. Y esto no quiere decir que sea malo hacer planes, es bueno hacer planes, es bueno planificarse. A mí me gusta mucho hacer planes, pero tenemos que tomar en cuenta que el mañana Dios lo tiene en sus manos, ¿verdad? Y ya les digo, en estos últimos como 2 meses, ¿no? Que yo pasé por el proceso de la operación, que fue estético, ¿no? Gracias a Dios no tuvo que ser nada, pero me compliqué, ¿no? Y con el lío de la hemoglobina estuve bien malita, las pocas personas que me vieron, pero gracias a Dios el Señor me levantó. Pero lo que le quiero decir es que como tuve que tener otros cuidados, unos cuidados extras, pues todo el ahorro que teníamos, todo la provisión que teníamos, todo se fue. Y no me da pena decirlo, pero nos quedamos sin un peso. En ese tiempo nos quedamos sin un peso y fue como un poco duro, pero fue muy, muy bueno al mismo tiempo, porque ya gracias a Dios salimos ya del bache. Pero lo que le quiero decir es que fue un tiempo muy bueno porque yo vi cómo Dios proveía día a día, mis hermanos. Mi mamá y mi abuela y yo somos un testimonio de cómo Dios provee día a día. Nosotros a veces nos quedamos impresionados y yo decía, esto tiene que ser un error, porque, y nada más lo sabíamos nosotras tres que estamos pasando por ese tiempo y mi tía lo sabía, pero te digo, un círculo muy cerrado que estábamos pasando por esa etapa. Y el Señor proveía diario y a veces yo me ponía triste porque decía, ¿cómo vamos a pagar la cuenta que viene? A todas estas me dio también el COVID, entonces terrible. Ya cuando me iba a incorporar al trabajo, que me hago la prueba, me dio, o sea, porque ya estaba mucho tiempo fuera del trabajo, estuve como 1 mes y pico y bueno, me hice la prueba, me dio negativo, más tiempo sin trabajar, más tiempo estar en la casa que no puede salir. O sea, les cuento, fue un tiempo súper apretado, un tiempo súper fuerte, pero ahora cuando miro hacia atrás, yo decía, ¿cómo nosotros pudimos pasar esto? ¿Cómo nosotros pudimos pagar todas las cuentas? Y aunque es una cosa material, pero eso aumenta nuestra fe. Eso a mi mamá y a mi abuela les dio una vez más testimonio de cómo Dios obraba, ¿no? Y eso me enseñó a no afanarme por el día que viene, porque el Señor si alimenta las aves, si alimenta, si viste hacia los lirios, si le da esa belleza al pasto, si le da, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Eso no significa ahora que nos quedemos en nuestras casas sin hacer nada, sin mover un dedo, sin,
tú sabes, porque el obrero es digno de su salario, hay que trabajar. Pero en momentos específicos, como quizás el que yo estaba viviendo, como yo sé que quizás algunos de ustedes o casi todos hemos pasado por etapas difíciles en nuestras vidas, ¿verdad? Hemos visto cómo el Señor ha obrado. Y el Señor me ha enseñado en este tiempo y le agradezco porque a pesar de que a veces nosotros hacemos las cosas que parecemos correctas a nuestra vista y no lo son, o sí, o lo que sea, pero el Señor tiene misericordia de nosotros y yo he aprendido eso en este año, de no afanarme por el mañana, porque el Señor tiene el control de nuestros días y tiene el control de lo que va a pasar. Así que, mis hermanos, es una exhortación, ¿verdad? Que el Señor trató conmigo y quería compartirles con ustedes. Y si el 2021, yo espero y tengo fe de que sea un año de respuestas, un año de proyectos buenos, lindos, un año de cosas buenas, pero y si no pasara, Dios sigue siendo Dios. Si no pasara, no tenemos por qué afanarnos, porque de Dios son los días, de Dios son las razones, ¿verdad? Del hombre es disponerse, pero de Jehová es responder lo que dice nuestra boca, ¿verdad? Entonces, esa es mi exhortación que el Señor dio, no mi exhortación, sino lo que el Señor me dio a mí y lo que quería compartir con ustedes, ¿verdad? No preocuparnos por el mañana, porque mañana Dios lo tiene en sus manos. Amén. Y eso es lo que quería compartir. Amén. Dios le bendiga.